¿Alguna vez les ha pasado? El cielo se oscurece, el viento empieza a soplar con fuerza y todas las demás barcas empiezan a volver a la orilla. Y ustedes, mientras tanto, están sonriendo, porque saben que la verdadera fiesta acaba de empezar. Hoy vamos a desvelar uno de los mayores secretos de la pesca de depredadores. ¿Por qué los peces más grandes y difíciles empiezan a picar justo en ese momento en que el pescador medio decide que el día se ha acabado? Quédense, porque van a descubrir las razones científicas y prácticas que les harán quedarse en el agua cuando todos los demás se van. No es magia, es una simple cadena de acontecimientos que la mayoría de pescadores ignora por completo. Así que déjenme preguntarles algo para empezar. ¿Son pescadores de buen tiempo o tienen lo que hace falta para esperar a los gigantes? Desde pequeños, a muchos nos han enseñado que el día perfecto para pescar es un día soleado, con el agua como un plato. El viento se ve como un enemigo. Es incómodo, dificulta el lance, mueve la barca y, en general, nos hace la vida más difícil. Esta idea se ha transmitido de generación en generación. Buscamos la comodidad, la tranquilidad, asociamos la calma en la superficie con un buen día de pesca. Pero esta creencia, este hábito de buscar el confort, es precisamente la razón por la que tantos pescadores se pierden las mejores oportunidades. Se van a casa justo cuando las condiciones se están volviendo perfectas, no para ellos, sino para los grandes depredadores. En este vídeo vamos a romper con esa vieja idea. Vamos a demostrarles que el viento no es su enemigo, sino su mejor aliado para capturar ese pez trofeo que tanto buscan. Empecemos por el principio, el falso enemigo, o lo que yo llamo la psicología del pescador. ¿Por qué no nos gusta el viento? La respuesta es simple: por nuestra propia comodidad. El viento nos da frío, nos despeina, nos salpica agua y hace que todo sea más complicado. Nuestra reacción instintiva es buscar refugio y abandonar. Pero esa decisión no tiene nada que ver con los peces. Es una decisión basada en el confort humano. Imaginen una escena típica. Llevan horas sin una picada. El sol aprieta y de repente el cielo se nubla y empieza a soplar. Su compañero dice: «Vámonos, que esto se ha estropeado». El 99% de la gente está de acuerdo y recoge. Pero ese es el error fundamental. Están pensando como personas, no como depredadores. El viento no es el final del día de pesca. Para el cazador de trofeos, es el pistoletazo de salida. Es la señal de que las condiciones están cambiando a favor de los cazadores más grandes y agresivos del ecosistema. Hablemos ahora del primer efecto físico: la oxigenación del agua. El viento crea olas. Las olas, al romper, agitan la superficie y mezclan el oxígeno de la atmósfera con el agua. Esto es absolutamente crucial. En días de calma y calor, especialmente en verano, los niveles de oxígeno en el agua pueden disminuir, lo que vuelve a los peces apáticos y letárgicos. Un golpe de viento repentino es como una inyección de adrenalina para todo el ecosistema acuático. Los peces, y en especial los grandes depredadores que queman una enorme cantidad de energía al cazar, se vuelven mucho más activos y agresivos. Pónganse en sus escamas por un momento. Llevan horas en un agua que se siente pesada, casi sin aire. De repente, una corriente fresca y llena de oxígeno pasa por sus branquias. Se sienten con más energía, revitalizados. Su metabolismo se acelera. Y cuando un depredador tiene un subidón de energía, solo piensa en una cosa: comer. Este no es un cambio menor, es el interruptor que enciende toda la cadena alimenticia. El tercer punto clave
es la ruptura de la superficie, o como me gusta llamarlo, el adiós a la visibilidad aérea. Una superficie de agua en calma es como un espejo gigante. Desde debajo los peces pueden ver perfectamente las siluetas en la orilla o las sombras de las aves rapaces. Esto los vuelve extremadamente cautelosos. El viento rompe ese espejo. La superficie picada y agitada crea un techo distorsionado y en constante movimiento. Esto proporciona una cobertura increíble. Los peces pasto, como los alburnos o las bogas, se sienten más seguros para salir de sus escondites. Y los depredadores lo saben. Ellos también se sienten menos expuestos desde arriba, lo que les da la confianza para abandonar las aguas profundas y acercarse a las orillas a cazar. Imaginen que son un pez pequeño. En un día de calma, la sombra de una garza es una sentencia de muerte. Pero cuando la superficie es un caos de luz y olas, esa sombra desaparece. Se sienten valientes, y a donde va el pez pasto, van los grandes depredadores, usando ese mismo caos como su capa de invisibilidad personal. Continuemos con la creación de corrientes, las autopistas de comida. El viento no solo agita el agua, la empuja. Esta acción crea corrientes superficiales que se dirigen hacia las orillas contra las que sopla el viento. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras de alimento. Arrastran y concentran plancton, insectos y todo tipo de pequeños organismos en zonas muy específicas. Los peces pequeños, lógicamente, siguen estas corrientes para alimentarse de esa concentración de comida. Y como ya se imaginan, los peces grandes siguen a los peces pequeños. Un pescador experimentado no lucha contra el viento, lo utiliza para localizar estas autopistas de comida. Busca activamente las orillas donde el viento golpea de frente. Ahí es donde se está montando el buffet. En lugar de lanzar al azar, ahora puede enfocar sus esfuerzos en esas zonas calientes. El viento le está diciendo, literalmente, dónde van a estar los peces. Es como tener un mapa del tesoro. La mayoría lanza con el viento a la espalda por comodidad. Los profesionales lanzan de cara al viento, hacia esa orilla revuelta y llena de vida. Hablemos de algo que pocos consideran: el sonido y la vibración, o el camuflaje acústico. El agua en calma es un entorno silencioso. Cualquier sonido antinatural, como el plop de un señuelo al caer o una pisada fuerte en la orilla, viaja muy lejos y alerta a los peces más recelosos. El viento lo cambia todo. El sonido de las olas rompiendo en la orilla, el susurro de los juncos y el ruido general del agua crean un paisaje sonoro caótico. Esto es un camuflaje acústico perfecto para el pescador. Enmascara los ruidos que hacemos, permitiéndonos acercarnos más y presentar nuestro señuelo sin asustar a los peces. Un lucio o un black bass viejo y grande ha sobrevivido a base de ser paranoico. Ha aprendido que un chapoteo en el agua suele significar peligro. Pero cuando todo el entorno es ruidoso, el pequeño plop de nuestro señuelo se pierde entre el ruido de fondo. Suena menos como una amenaza y más como una parte del caos natural. Esto permite que el señuelo parezca más real, más como un pez pasto luchando, y menos como una trampa artificial. Otro factor determinante es la turbidez del agua, la cobertura perfecta para el depredador. La acción de las olas provocada por el viento remueve el fondo en las zonas menos profundas. Esto levanta limo, arena y sedimentos, creando una franja de agua turbia cerca de la orilla. Para un depredador, esto es el escondite de emboscada ideal. Puede patrullar el borde de esta agua lodosa, siendo prácticamente invisible,
esperando a que un pez pasto despistado pase nadando. Utilizan la baja visibilidad a su favor, pudiendo acercarse mucho más a su presa antes de lanzar el ataque final. Por esta razón, los señuelos que producen mucha vibración o que tienen un color muy contrastado funcionan también en estas condiciones. Puede que el pez no vea claramente el señuelo, pero puede sentir su presencia o ver su silueta recortada contra el fondo turbio. Los pescadores que se van cuando el agua se ensucia están perdiéndose el momento clave. Ese agua sucia es un campo de caza, y deberíamos estar lanzando justo en el borde. El viento también provoca el desplazamiento del forraje, es decir, la comida se ve forzada a moverse. A los bancos de peces pasto no les gusta ser zarandeados por las olas. El esfuerzo constante por mantenerse estables es agotador. Así que se mueven. A menudo son empujados por el viento y las corrientes hacia estructuras específicas, puntas, reculas o bahías resguardadas. Esto concentra a los peces pasto en lugares predecibles. En lugar de estar esparcidos por todo el embalse, ahora están agrupados en unas pocas zonas clave. Para un depredador, esto es un sueño hecho realidad. No tiene que gastar energía buscando una comida. El viento le ha reunido el rebaño. Nuestro trabajo como pescadores es identificar estos puntos de acumulación. Si encontramos una recula donde el viento está empujando el agua hacia adentro, es muy probable que hayamos encontrado la mesa puesta. Los peces grandes estarán allí, esperando la comida fácil que el propio viento les está sirviendo en bandeja. No podemos olvidar un factor científico clave: la caída de la presión barométrica, el gatillo biológico. A menudo, un viento fuerte está asociado a la llegada de un frente meteorológico, lo que casi siempre significa una bajada en la presión atmosférica. Muchas especies de peces, y especialmente los grandes depredadores, tienen una vejiga natatoria que es muy sensible a estos cambios de presión. Una caída del barómetro suele ser un potente activador biológico que les incita a alimentarse de forma activa. Saben instintivamente que se acerca una tormenta o un periodo de tiempo inestable, durante el cual la caza podría ser más difícil. Así que aprovechan para darse un festín antes y acumular energía. Es un fenómeno sobradamente documentado. El viento no solo está cambiando el entorno físico, a menudo es la señal de un cambio atmosférico que está activando un interruptor en el cerebro del pez que le dice: «Es hora de comer, y de comer mucho». Los pescadores que siguen el barómetro saben que una caída brusca, combinada con viento, es el mejor momento posible para estar en el agua. Pongámoslo todo junto desde el punto de vista del depredador. La ventaja del caos. La superficie está rota, así que está oculto de las aves. El agua es ruidosa, por lo que su aproximación queda enmascarada. El agua está turbia, lo que le da camuflaje para la emboscada. Los peces pasto están desorientados y agrupados en zonas predecibles. Los niveles de oxígeno son altos, dándole un extra de energía. Y la presión barométrica está cayendo, diciéndole a su cerebro primitivo que tiene que comer. Todos estos factores se suman para crear la tormenta perfecta, la oportunidad de caza ideal. El viento inclina la balanza drásticamente a favor del depredador y en contra de la presa. Un pez grande e inteligente lo sabe. Ha pasado toda su vida aprendiendo a conservar energía y a capitalizar las comidas fáciles. La llegada del viento es la señal inequívoca de que la ventana de comida fácil acaba de abrirse. No es un momento para esconderse, es un momento estelar para cazar. Ahora, un error común que debemos desterrar: pescar demasiado profundo.
Cuando el viento se levanta, muchos pescadores asumen que los peces se irán a lo hondo para escapar de la agitación de la superficie. Esto, en la mayoría de los casos, es exactamente lo contrario de lo que ocurre. Como ya hemos visto, toda la comida está siendo empujada hacia las orillas azotadas por el viento, en aguas relativamente someras. Los depredadores siguen a la comida. Mientras muchos están lanzando sus señuelos al centro del embalse, aguas profundas y tranquilas, los grandes bases o lucios están en menos de 1 metro de agua revuelta y turbia, acorralando alburnos contra la orilla. Hay que reprogramar el cerebro. Viento es igual a orilla y a poca profundidad. Sé que parece contradictorio lanzar hacia una orilla desordenada y batida por las olas, pero es precisamente ahí donde está la acción. Los peces no le temen a ese caos, lo están utilizando. Están prosperando en él. Así que hay que colocar la barca o a nosotros mismos en una posición desde la que podamos atacar con seguridad esa zona de caos. Esto nos lleva a la elección de señuelos. El ruido y la vibración son la clave. En aguas claras y en calma, las presentaciones sutiles y realistas suelen ser la mejor opción. Pero en condiciones de viento y agua turbia, hay que cambiar el chip por completo. Los peces confían mucho más en su línea lateral, que detecta vibraciones, y mucho menos en su vista. Es el momento de usar señuelos que monten un escándalo. Spinnerbaits con palas grandes que palpiten en el agua. Crankbaits con sonajeros internos y un bamboleo agresivo. Chatterbaits que emiten una cantidad masiva de vibración. Paseantes de superficie que salpiquen y hagan mucho ruido. Necesitamos un señuelo que grite «¡Aquí estoy!». El objetivo es ayudar al pez a localizar nuestra oferta en un entorno caótico. No hay que ser sutil. Los peces ya están agitados y en modo de ataque. Démosles un objetivo que no puedan ignorar. Una pequeña lombriz de vinilo silenciosa simplemente se perderá en el ruido. Hay que ir a lo grande y a lo ruidoso. Hablemos del posicionamiento. Usar el viento a nuestro favor. La mayoría de los pescadores de fin de semana odian el viento porque les descontrola la barca y les arruina los lances. Los profesionales, en cambio, aprenden a usarlo. En lugar de combatirlo, utilizan el viento para realizar derivas controladas. Colocan la embarcación por encima de la zona prometedora. Una punta rocosa, una línea de algas, una orilla azotada por el viento, y dejan que el viento los empuje lentamente a lo largo de ella. Esto les permite cubrir una gran cantidad de agua de forma eficiente y silenciosa, sin necesidad de usar el ruidoso motor eléctrico. Pueden hacer cientos de lances, presentando su señuelo en cada posible escondite a lo largo de la orilla, mientras derivan. Esta técnica, conocida como pesca a la deriva, es una habilidad fundamental para pescar en estas condiciones. Convierte el viento de un enemigo que te empuja a una herramienta que te ayuda a analizar sistemáticamente una orilla. Un punto muy importante es la paciencia del pescador de trofeos. La picada no siempre se activa en el segundo en que empieza a soplar el viento. A veces hay un lapso de tiempo. El ecosistema necesita unos minutos, quizá media hora, para reaccionar. Las corrientes tienen que formarse, el pez pasto tiene que moverse y los depredadores tienen que posicionarse. Aquí es donde falla la mayoría. Sienten las primeras ráfagas, hacen 10 lances más, no sacan nada y se van. El cazador de trofeos sabe que este es un periodo de espera. Es el momento de observar, mirar a los pájaros, ver dónde se forman las olas, preparar la barca o la posición en la orilla. El pescador que recoge en el minuto 15
A menudo se está yendo justo antes de que comience el frenesí alimenticio en el minuto 30. Es un juego de paciencia y de confianza en el patrón. Hay que confiar en que el cambio está ocurriendo bajo el agua, incluso si todavía no hemos tenido una picada. Ahora les voy a hablar del fenómeno de la orilla de la basura. No es un nombre muy bonito, pero es un lugar increíblemente efectivo. El viento y las olas empujan toda clase de detritos flotantes, espuma, polen, hojas, pequeñas ramas, hacia una línea o área concentrada contra la orilla. Esta línea de espuma o banco de basura puede parecer feo, pero es un imán para la vida. Pequeños insectos y microorganismos quedan atrapados en ella, atrayendo a pececillos. ¿Y qué atrae a los pececillos? Exacto. Los grandes depredadores patrullarán justo debajo de esta línea de cobertura flotante, usándola como un techo para sus emboscadas. Lanzar un señuelo justo a lo largo del borde de esta línea de basura es una de las técnicas más mortíferas en un día de viento. Los peces se sienten seguros bajo esa capa de escombros y atacarán agresivamente cualquier cosa que parezca una comida fácil pasando por allí. La mayoría de los pescadores evitan este agua sucia, pero a menudo es el punto más productivo de todo el embalse. El viento también tiene un efecto significativo en la temperatura del agua. En un caluroso día de verano, el viento puede enfriar el agua superficial en el lado del embalse que está siendo azotado por el viento. Esta agua ligeramente más fresca y altamente oxigenada puede ser muy atractiva para los peces que buscan un respiro del calor. Por el contrario, en primavera u otoño, un viento cálido puede empujar el agua superficial más caliente hacia un lado del lago, creando una bolsa de agua con una temperatura ligeramente superior que puede activar a los peces. Un pescador astuto siempre lleva un termómetro y presta atención a estas sutiles diferencias. Encontrar un cambio de temperatura de 1 o 2 grados causado por el viento puede ser la clave para localizar un banco de peces activo. Es otra pieza del rompecabezas que el viento nos ayuda a resolver, demostrando una vez más que es nuestro guía. También es importante la adaptación de la especie. No todos los peces reaccionan al viento de la misma manera. Generalmente, son los superdepredadores los que más se benefician de estas condiciones caóticas. Black bass, lucios, muskis, luciopercas e incluso grandes truchas son cazadores visuales y vibracionales que utilizan el caos y la cobertura a su favor. Están diseñados para la emboscada. Por otro lado, las especies que dependen más de la alimentación visual en aguas claras y tranquilas, o aquellas que son principalmente especies presa, pueden volverse menos activas o simplemente buscar refugio y esperar a que pase la tormenta. Por eso los días de viento a menudo se conocen como días de peces grandes. Las condiciones filtran a los peces más pequeños y tímidos y favorecen a los cazadores agresivos que probablemente estamos buscando. Puede que tengamos menos picadas en general, pero las que tengamos serán mucho más propensas a ser el pez de nuestra vida. Un aviso muy importante. La seguridad es lo primero. Hay que saber diferenciar entre ser valiente y ser temerario. Hay una diferencia abismal entre pescar con un viento productivo y constante y estar en el agua en medio de una tormenta peligrosa que amenaza nuestra vida. La seguridad es siempre, y repito, siempre la prioridad número 1. Esta estrategia consiste en utilizar un viento de 15, 20 o incluso 30 kilómetros por hora a nuestro favor. No se trata de tentar a la suerte con rayos, ráfagas huracanadas u olas que puedan hundir nuestra embarcación.
Deben conocer sus propios límites y los límites de su equipo. Siempre revisen el pronóstico antes de salir y tengan un plan para salir del agua rápidamente si las condiciones empeoran más allá de lo seguro. Ningún pez, por grande que sea, vale la pena arriesgar la vida. El pescador inteligente sabe cuándo el viento es una herramienta útil y cuándo es una señal para volver a puerto de inmediato. Ahora, pongámonos en el lugar del pez pequeño. Pánico y desorientación. Pensemos en la otra cara de la moneda, el pez pasto. Para un pequeño alburno, el viento es aterrador. Crea corrientes potentes contra las que no puede nadar. Agita el agua, dificultando la visión. Lo empuja fuera de sus cómodos escondites entre las algas o bajo los pontones. Están desorientados, estresados y son extremadamente vulnerables. A menudo se agrupan más apretados para protegerse, pero esto también los convierte en un objetivo más grande y obvio. Un depredador no ve esto como un banco de cientos de individuos, sino como una gran bola de comida en pánico. Este estrés y vulnerabilidad de la presa es una gran parte de lo que hace que los depredadores sean tan audaces con el viento. Pueden sentir el miedo y la confusión, y se mueven para capitalizarlo. Están aprovechando la debilidad del rebaño. Y llegamos al punto más importante para ustedes: romper el hábito. El primer paso es quedarse. Toda esta teoría es fantástica, pero no significa nada si no la ponen en práctica. La parte más difícil de todas es romper el hábito de irse. La próxima vez que estén pescando y el viento empiece a soplar, oblíguense a quedarse solo una hora más. Ni siquiera se preocupen por pescar algo al principio. Simplemente quédense. Observen. Miren lo que hace el agua. Vean dónde rompen las olas. Fíjense en las líneas de espuma que se forman. Aten una spinnerbait ruidosa y hagan algunos lances a la orilla azotada por el viento. El objetivo de esa primera vez no es pescar un monstruo, sino superar el impulso psicológico de huir. Una vez que experimenten esa picada, esa violenta sacudida que llega justo cuando pensaban que deberían haberse ido, se convertirán para toda la vida. Nunca volverán a ver un pronóstico de viento de la misma manera. Y finalmente, la recompensa final, el silencio y la soledad. Aquí está una de las mejores partes de toda esta estrategia. Cuando el viento se levanta y todos los demás se dirigen a la rampa, ¿qué les queda? Todo el embalse para ustedes solos. El tráfico de barcas desaparece. El ruido de otras personas se va. Solo están ustedes, el sonido del viento y los peces. Pueden elegir los mejores lugares sin ninguna competencia. Hay un tipo especial de paz y satisfacción en ser el único que queda, sabiendo que se tiene un secreto que el 99% de los pescadores desconoce. El pez que se captura en estas condiciones se siente diferente, se siente ganado. Es una recompensa no solo por la habilidad, sino por la tenacidad y la voluntad de ver lo que otros no pueden. Ese pez es la prueba de que han pasado a un nuevo nivel como pescadores. Así que, en resumen, el viento no es el enemigo, es el motor que arranca la cadena alimenticia. Oxigena el agua, proporciona cobertura visual y acústica, crea autopistas de comida para los peces pasto, y a menudo coincide con caídas de presión que activan biológicamente a los depredadores. Pero el giro más importante, la verdadera revelación, es esta. La razón por la que la gente se va no es porque los peces dejen de picar. Es porque ellos, los pescadores, se sienten incómodos. Y aquí está la clave. No pescamos para nuestra comodidad. Pescamos para aprovechar el momento de máxima actividad del pez. El momento de su máxima incomodidad es, a menudo,
el momento de la mayor ventaja del depredador. Espero que esto cambie su perspectiva para siempre, que en lugar de mirar el pronóstico del tiempo esperando días de calma, empiecen a buscar esos frentes ventosos, que vean un lago picado no como un problema, sino como un océano de oportunidades. Muchas gracias por vernos. Si esto les ha volado la cabeza como el viento en el agua, denle un buen like y suscríbanse para más secretos que van contra la corriente. Y ahora quiero que me cuenten ustedes, ¿cuál ha sido el peor tiempo en el que han pescado y consiguieron alguna captura memorable? Compartamos algunas historias de guerra en los comentarios